Hola jóvenes, Pregab. El tema que hoy voy a hablarles se llama Entendiendo las infecciones de transmisión sexual. Hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Qué mensaje creen ustedes que nos transmiten las publicidades que promocionan el uso de preservativo con eslogans o frases como No te quedes sin disfrutar, úsalo. No te prives por miedo a las sorpresas, hazlo con Pantera. Máximo placer con Max Men. Placer sin compromisos ni complicaciones. Al ver este tipo de publicidad ofreciendo usar preservativos, los mensajes tales como si no tienes relaciones sexuales, no se disfruta la vida, nos animan a tener relaciones sexuales sin ninguna preocupación ni responsabilidad, haciéndonos creer que el uso de preservativos nos protegerá no solamente de los riesgos de nuestras decisiones, sino también de embarazos, enfermedades venéreas y dolor emocional. En realidad solo provocan promiscuidad sexual. En otras palabras, provoca desorden y confusión en la vida sexual. Y lamentablemente nos controla la creencia equivocada de pensar y decir, tener relaciones sexuales es normal. Nada nos impide disfrutar del momento con protección y sin riesgo. ¿Crees que Dios pensará de la misma manera? Veámoslo. En el capítulo 4 del libro de Proverbios en la Biblia, Dios nos advierte y nos pide adquirir sabiduría. ¿Por qué? Dios quiere cuidarnos y nos manda a cuidar nuestra vida. Él nos ha enseñado en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Adquirir sabiduría para actuar requiere disciplina en todo lo que nosotros hablamos, en lo que pensamos y también en el cuidado de nuestro cuerpo. Retener las ordenanzas de Dios es guardarlas en nuestra memoria y ponerlas en práctica. Dios nos encomienda hacer caso a la sabiduría, porque si la abrazamos, ella nos engrandecerá y nos honrará. También nos advierte de no entrar en el camino de los malvados, porque sus acciones nos llevan al pecado que lleva a la muerte. Dios en su palabra nos enseña a cuidar nuestra voluntad, nuestra manera de hablar, nuestros pensamientos y nuestras acciones cotidianas. Si nos nutrimos con los consejos de Dios, con su palabra, con su voz, con sus razones y las guardamos, al final, estas serán salud para nuestra vida. Debemos cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente, por medio de lo que oímos, por medio de lo que vemos, por medio de lo que leemos, porque de ahí brotan las ideas, los deseos y los pensamientos. Las ideas dirigen nuestra vida de manera que si nuestros pensamientos son buenos, para bien serán, pero si nuestros pensamientos son malos, para mal serán. Si nuestros pensamientos y nuestro corazón están llenos de Dios, sabremos cuándo apartarnos de la perdición. Tomaremos decisiones buenas de cómo actuar. La verdad bíblica que hemos aprendido de Proverbios entonces es que Dios es el origen y fuente de toda sabiduría y Él nos manda a retener sus instrucciones para conservar nuestra vida, nuestra salud, integridad y conciencia. ¿Tendrá consecuencias vivir pensando según la creencia equivocada y según la verdad bíblica? Veamos a ver. Las consecuencias de vivir creyendo que tener relaciones sexuales es normal, nada nos impide disfrutar el momento con protección y sin riesgo, traerá consecuencias muy fuertes a nuestra vida. Podríamos contraer enfermedades venéreas como el SIDA, también embarazos no deseados, contraer matrimonio por obligación. En lo emocional nos sentiríamos vacíos, con insatisfacción, desprecio y culpabilidad que podrían llevarnos al alcoholismo, drogadicción, depresión y muerte. En lo espiritual experimentaríamos la falta de perdón y una impotencia de acercarnos a Dios y recibir su perdón. A nivel intelectual tendríamos un bajo rendimiento en los estudios y en nuestro trabajo. No respetaríamos la vida de las personas, solo las miraríamos como un objeto sexual. En un futuro, cuando tendríamos nuestra familia, seríamos infieles, estaríamos inmersos en la pornografía, cometeríamos actos violentos, provocaríamos sufrimientos a los hijos, podríamos contagiar con alguna enfermedad venérea y provocar la muerte de nuestro esposo o esposa. Pero si vivimos pensando en la verdad bíblica, la cual dice que Dios es el origen y fuente de toda sabiduría y Él nos manda a retener sus instrucciones para conservar nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad y nuestra conciencia. Traerá consecuencias muy buenas y positivas para nuestra vida. Tendríamos una buena salud sin riesgo de contraer enfermedades venéreas o SIDA. Respetaríamos a las personas del sexo opuesto y tendríamos relaciones de amistad duraderas. Seríamos emocionalmente saludables sin necesidad de lidiar con los sentimientos de culpa. Seríamos tratados y trataríamos a los demás con dignidad, con respeto e integridad. Ahora te pregunto, ¿con cuál de las dos maneras de pensar nos conviene vivir?
Entonces, ¿qué necesitamos saber para vivir pensando de que Dios es el origen y fuente de toda sabiduría y Él nos manda a retener sus instrucciones para conservar nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad y nuestra conciencia? Déjenme decirle algunos puntos muy importantes. ¿Sabías que los jóvenes son más propensos a una infección de transmisión sexual? En algunos países, por cada 4 jóvenes, uno de ellos tiene ITS. La gente se infecta con ITS a través del contacto sexual o íntimo con personas infectadas. Otros factores para el contagio pueden ser uso de alcohol, de drogas que promueven conductas sexuales de alto riesgo, ser víctimas de violación. Existen también infecciones como el VIH y la infección por hepatitis B que se pueden adquirir a través de material punzocortante como tatuajes, perforaciones, agujas compartidas. También pueden ser transmitidas a los bebés nacidos o por nacer a través de sus madres. Las infecciones de transmisión sexual son un grupo de infecciones adquiridas fundamentalmente por contacto sexual. Se conocen más de 20 microorganismos transmisibles por contacto sexual. Pero se puede afirmar que las infecciones más comunes son la sífilis, gonorrea, chancro blando o chancroide, la clamidia, herpes genital, infección por VIH, virus de papiloma humano y hepatitis B. Los efectos de estas infecciones son muy contagiosos que llegan al borde de la muerte. Muchas de estas infecciones no tienen cura ni tratamientos. Pero déjenme decirles que el plan de Dios de guardar la intimidad sexual hasta el matrimonio es la única regla de prevención para evitar los daños ocasionados por una vida promiscua, desordenada, sexual, que de seguro afectaría nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Dios es el origen y la fuente de toda sabiduría. Él nos manda a retener sus instrucciones, guardarlos en nuestro corazón para cuidar nuestra salud, nuestra vida, nuestra integridad y nuestra conciencia. Debemos retener en nuestro corazón y obedecer sus ordenanzas de mantenernos en pureza. Necesitamos tener dominio propio sobre nuestras acciones y así guardar nuestro bienestar físico y emocional para no tener que lidiar con los sentimientos de culpa. Solo así trataremos con dignidad, respeto e integridad a las personas del sexo opuesto. Entonces, habiendo entendido de que Dios es el origen y fuente de toda sabiduría y nos manda a retener sus instrucciones para conservar nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad y conciencia, debemos cumplir con 2 retos importantes para nuestra vida. No te olvides de esta verdad bíblica, guárdalo en tu corazón, escríbelo en un papel, pégalo en tu pared y recuérdalo siempre. Reto número 1. Evitar la pornografía en páginas web, películas, videos, revistas, imágenes con contenido sexual. Y si ya estamos teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, debemos pedir perdón y tomar la decisión de no hacerlo más hasta llegar al matrimonio. Y si aún guardamos la virginidad y la pureza en nuestra vida, debemos comprometernos a guardarnos puros hasta llegar al matrimonio. Reto número 2. Usar siempre el barbijo y mantener distanciamiento más de 1 metro cuando estemos fuera de casa, cuando estemos en el mercado. Y también cuando lleguemos a casa debemos lavarnos siempre las manos. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones, amados. Pregado.